Chernóbil, una pequeña ciudad situada al norte de Ucrania, cerca de la frontera con Bielorrusia, que contaba con las características ideales para la construcción de una planta de energía nuclear en los años 70, ya que el aumento del uso de la energía nuclear era uno de los principales objetivos del comunismo soviético, porque no solo representaba una fuente moderna de energía, sino también un símbolo de progreso científico dentro del marco de la Guerra Fría con Estados Unidos. La ciudad de Chernóbil fue escogida por su cercanía con el río Pripyat, ideal para enfriar los reactores. Era una zona poco poblada, lo que facilitaba el control del perímetro y, en teoría, reducía riesgos poblacionales. Era una tierra barata y llana y contaba con una red ferroviaria adecuada para transportar materiales pesados para la edificación de la planta. En 1970 se inicia la construcción de la central térmica nuclear Vladimir Ilich Lenin, que consistía en 4 reactores del tipo RBMK-1000, cada uno capaz de producir 3.200 megavatios. La planta fue diseñada y dirigida por Viktor Bryukhanov, quien inicialmente propuso la construcción de reactores de agua presurizada, ya que eran muy estables y seguros, pero como estos reactores eran demasiado costosos, se optó por los de condensador de alta potencia RBMK-1000 porque eran baratos de construir y producían gran energía, aunque se sabía que eran muy inestables a baja potencia y tenían serias fallas de diseño, pero este dato solo lo sabían los altos mandos del gobierno. En el afán de cumplir con los plazos establecidos, Bryukhanov ordenó una construcción muy rápida. Se violaron normas de seguridad, se usaron materiales defectuosos y no se emplearon elementos ignífugos, es decir, que previnieran o retardaran la propagación de incendios. Al mismo tiempo en que se inició la construcción de la planta, se planificó y se empezó a edificar la ciudad de Pripyat, que daría hogar a los trabajadores de la central nuclear y a sus familias, y se conocería en la Unión Soviética como la ciudad del futuro. En solo 16 años, Pripyat alcanzó una población de 50.000 habitantes. Luego de 7 años de construcción, el 1 de agosto de 1977 entró en funcionamiento el primer reactor y el 27 de septiembre de ese mismo año, la primera electricidad nuclear de Ucrania se introdujo a la red eléctrica nacional. La planta llegó a contar con una plantilla total de entre 3.500 y 4.000 trabajadores, incluyendo operadores, ingenieros, técnicos administrativos, guardias, médicos, personal logístico y supervisores. Muchos operarios venían de otras plantas, pero gran parte del personal era joven e inexperto. La formación fue teórica militarizada, pero sin énfasis suficiente en seguridad nuclear. Los jóvenes profesionales fueron atraídos por los buenos salarios, el alojamiento gratuito en Pripyat y muchos beneficios sociales soviéticos, pero no fueron entrenados en situaciones de emergencia real o con escenarios extremos. Incluso, los altos ingenieros no conocían los fallos de diseño de los RBMK y no sabían que eran inestables en bajas potencias, ya que esta información era un secreto de Estado. Además, el Partido Comunista tenía presencia activa en la planta y supervisaba la conducta ideológica de los trabajadores, y las decisiones técnicas se subordinaban a órdenes políticas. El 9 de septiembre de 1982 ocurrió un accidente dentro de la planta, poco conocido pero muy importante para entender el nivel de secretismo y de negligencia que rodeaba a la planta. Ese día se produjo un derretimiento parcial del núcleo en el reactor 1 debido a una falla en el sistema de refrigeración. Esta falla provocó una fuga de material radioactivo al ambiente, liberando nubes de isótopos contaminantes como yodo 131, principal causante del cáncer de tiroides, cesio 137 y otros. El viento llevó los isótopos a una distancia de hasta 14 kilómetros, pero la planta no fue evacuada ni tampoco lo fue Pripyat, y el incidente fue clasificado por Bryukhanov como un problema técnico menor. Este accidente se ocultó porque se temía que aceptar un error debilitaría la imagen soviética ante Estados Unidos. Además, admitir fallos era reconocer errores de diseño y de control estatal, lo que haría perder prestigio nacional. En los informes internos se modificaron los valores de radioactividad para que parecieran dentro de los parámetros normales y se archivaron como clasificados.
En investigaciones posteriores al desastre de 1986, se descubrió que en noviembre de 1975, en la planta de energía de Leningrado, ocurrió exactamente el mismo accidente de 1982 en Chernóbil, pero también fue clasificado como secreto y nunca se hizo nada para corregir los problemas de inestabilidad y de diseño de los RBMK. Estos accidentes fueron una clara advertencia de los riesgos en los fallos de los reactores RBMK, pero el gobierno no hizo nada para cambiarlos. Tal vez, si estos accidentes se hubieran hecho públicos, expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica hubieran generado una revisión completa a los RBMK y se hubieran corregido las fallas en las barras de control claves en la explosión de 1986 y el desastre podría haberse evitado. Chernóbil fue una catástrofe anunciada. Para 1986, la planta contaba con 4 reactores RBMK funcionando y 2 se encontraban en construcción. El objetivo era tener 6 reactores operativos antes de 1990, convirtiendo a Chernóbil en una de las plantas más grandes del mundo. Desde 1982, los ingenieros de Chernóbil tenían pendiente una prueba de seguridad en el reactor 4. El objetivo era comprobar si, en caso de un corte eléctrico total, las turbinas de vapor podían seguir generando energía entre 60 y 70 segundos más, lo suficiente para alimentar las bombas de refrigeración hasta que los generadores diésel de emergencia se activaran. En teoría, esto podría salvar un reactor de sobrecalentarse en una emergencia, pero la prueba ya había fallado 3 veces antes y esta vez la presión por completarla era alta. La prueba estaba planeada con anterioridad para la mañana del 25 de abril de 1986, por lo que los empleados del turno diurno ya habían sido instruidos y estaban familiarizados con los procedimientos. Pero a último momento, una planta eléctrica cercana quedó fuera de línea y el controlador de la red de Kiev solicitó que no redujeran la energía del reactor para no afectar la demanda a pico de la tarde. Por lo tanto, la prueba fue propuesta por más de 10 horas hasta la noche del 25. Para entonces, el turno de día había terminado y fue el turno nocturno menos experimentado quien recibió la orden de realizar la prueba. El programa establecía una reducción de potencia del reactor entre 700 y 1000 megavatios. Sin embargo, debido a la producción natural de xenón, la potencia continuó disminuyendo críticamente sin que los operadores pudieran impedirlo. El xenón 135 es un subproducto de la fisión que absorbe neutrones, frenando la reacción en cadena. Si la potencia del reactor baja demasiado, se acumula xenón y el reactor se vuelve difícil de controlar. Este proceso es conocido como envenenamiento por xenón. Con la potencia sobre los 500 megavatios, uno de los operarios insertó por error las barras de control demasiado rápido, lo que provocó que la potencia cayera a 30 megavatios. Para contrarrestarlo, los operadores desactivaron el sistema automático que movía las barras de control y las elevaron manualmente hasta el tope, algo estrictamente prohibido. Sin ellas, el reactor se volvió inestable y peligroso. Entre las 0:35 y 0:45 horas, múltiples alarmas de emergencia se dispararon en la sala de control, pero estas fueron ignoradas con el objetivo de mantener el nivel de potencia. Tras varios minutos, se logró un nivel de potencia de 200 megavatios y se reanudó el experimento. Pero con todas estas acciones, el reactor llegó a un nivel extremadamente inestable. De las 211 barras de control del reactor, casi todas fueron retiradas manualmente. Solo quedaron 8 barras de un mínimo de 30 que debían permanecer totalmente insertadas en todo momento, incluso durante pruebas o mantenimiento. A estas alturas, los operarios habían cometido graves violaciones al reglamento de la seguridad nuclear de la Unión Soviética y se dirigían directamente a una catástrofe sin retorno. A la 1:23:04 de la mañana, para simular un corte de energía, se apagaron las bombas de refrigeración. Esto causó sobrecalentamiento del núcleo. A la 1:23:40, ante tantas señales de alarma, se ordenó presionar el botón AZ5, una especie de botón de emergencia que introducía todas las barras de control al núcleo para apagar el reactor completamente. Pero ocurrió lo impensable. El diseño de las barras de control del RBMK tenía un error fatal. La punta de las barras estaba hecha de grafito, un material que aumenta la reactividad. El botón AZ5 no apagó el reactor, sino que se convirtió en un detonador.
Al entrar el grafito en contacto con el núcleo, se produjo un pico masivo de energía, llegando a un nivel de potencia de 33.000 megavatios y alcanzando temperaturas superiores a los 4.000 grados centígrados. En fracciones de segundo, se produjo una explosión que voló la tapa del reactor de 1.200 toneladas, expulsando a la atmósfera elementos altamente radioactivos como yodo, cesio, estroncio y plutonio. Ha ocurrido el mayor accidente nuclear de la historia. Nadie, ni siquiera los operadores, entendían la magnitud de lo que acababa de suceder. Se había liberado a la atmósfera más de 400 veces la radiación liberada en Hiroshima. La explosión produjo una luz brillante azulada hacia el cielo que iluminó la ciudad de Pripyat durante la madrugada debido a la ionización del aire por los rayos gamma y las partículas alfa-beta. Muchas personas salieron a observar este resplandor sin saber que estaban mirando de frente a la muerte. Aproximadamente 15 minutos después de la explosión, llegaron bomberos de Pripyat seguidos por unidades de Chernóbil para intentar sofocar las llamas sin saber que estaban entrando a la zona más radiactiva y peligrosa del planeta, exponiéndose a más de 20.000 roentgens por hora cuando una exposición de solo 100 ya es letal. Muchos de estos bomberos fallecieron en las siguientes 2 semanas por síndrome de radiación aguda, con síntomas atroces como desprendimiento de la piel, fallas multiorgánicas y desintegración de la médula ósea. La Unión Soviética trató de ocultar la catástrofe argumentando que la explosión fue un incidente técnico menor y controlable, con el fin de evitar el pánico tanto interno como internacional y que además la radiación emitida no era letal, ya que los primeros dosímetros solo podían medir hasta 3.6 roentgens por hora, que era su límite máximo, por lo que se supuso que la radiación no era un tema del que preocuparse. Lo cierto es que cuando llegaron los dosímetros más potentes, se pudo determinar en ciertas áreas aterradoras cifras de hasta 30.000 roentgens por hora. Esta cifra es tan espeluznante que incluso varios técnicos creían que los dosímetros estaban dañados. Con estos limitados y falsos reportes sobre la cantidad de radiación, no se alertó a la población de Pripyat ni al resto del mundo en las primeras horas y días. La gente continuó con su vida cotidiana con normalidad sin saber que estaban en la zona más radiactiva del mundo, aunque decenas de personas reportaron fuertes dolores de cabeza, vómitos y un sabor metálico en la boca, pero no sabían por qué. No fue sino hasta las 2 de la tarde del 27 de abril, 36 horas después, que fue evacuada la población de Pripyat. Se les dijo que no había necesidad de llevar nada consigo, ya que regresarían a sus casas en 3 días. Lo que ignoraban es que nunca más regresarían a su hogar. El 2 de mayo se evacuaría Chernóbil y un radio de 30 kilómetros llamado Zona de Exclusión. Para ese momento ya había registrado más de 1.000 casos de lesiones agudas producidas por radiación. El 28 de abril, 2 días después del accidente, ingenieros de la planta nuclear de Forsmark, en Suecia, a 1.250 kilómetros de distancia, detectaron partículas radiactivas en las ropas de los trabajadores de la central. Tras verificar que el problema no venía de su planta, hicieron un análisis y detectaron radiación en el aire transportada por el viento. Esto obligó a Suecia a notificar al Organismo Internacional de Energía Atómica y a exigir explicaciones al gobierno soviético, lo que los forzó a admitir públicamente el accidente ese mismo día. Cuando se supo la magnitud y letalidad del accidente, el Comité Central del Partido Comunista, el Ministerio de Defensa y la KGB ordenaron de inmediato la movilización de personal militar y civil para enfrentar la emergencia y así evitar una catástrofe aún peor. Miles de personas fueron enviadas al infierno radioactivo. A muchos se les prometió dinero, reconocimiento o simplemente no se les dijo nada. Se estima que más de 600.000 personas fueron reclutadas como liquidadores, de los cuales el 50% estuvieron expuestos directamente a zonas de alta radiación. Entre las funciones principales de los liquidadores estaban las de limpiar y despejar el techo del reactor, descontaminar calles, edificios, vehículos y campos, evitar que el núcleo fundido llegara al agua subterránea, construir un sarcófago de concreto, entre otras. Inicialmente, para limpiar el techo del reactor que contenía grandes cantidades de escombros de grafito altamente radioactivos, se pensó usar vehículos lunares a control remoto del programa espacial soviético. Alemania se enteró de esto y se ofreció a prestarle a Joker,
un robot policía que podía ser controlado a distancia. No obstante, la radiación era tan letal que prácticamente fritó los circuitos electrónicos del robot y de los rovers lunares, dejándolos inservibles. Por esta razón, se tuvieron que enviar personas para hacer las labores de limpieza, trabajando máximo 90 segundos, segundos suficientes para recibir más de la radiación que una persona puede soportar durante toda su vida. También se usaron cientos de helicópteros militares para arrojar sobre el núcleo materiales como arena, arcilla, plomo, dolomita y boro con el fin de ahogar el fuego, absorber neutrones y contener la radiación gamma. Sin embargo, luego de 1800 vuelos y de haber arrojado unas 5000 toneladas de materiales, se comprobaría más tarde que ninguna descarga dio en el blanco y que se destruyó aún más lo que quedaba del blindaje original, liberando más radiación. Mucha tripulación de estos helicópteros falleció semanas o meses después por contaminación radiactiva. En general, las consecuencias en la salud de los liquidadores fueron devastadoras. Miles desarrollaron leucemia, cáncer de tiroides, pulmón, piel y estómago, y la esperanza de vida de estas 600.000 personas se redujo significativamente. Sin el heroísmo de los liquidadores, el incendio nuclear habría seguido liberando radiación durante meses, contaminando ríos y aguas subterráneas, haciendo que la mayor parte del continente europeo hubiera quedado inhabitable durante siglos. Las consecuencias del accidente de Chernóbil fueron devastadoras y de un alcance impensado. La exposición masiva a tanta radiación dejó secuelas que, décadas después, siguen cobrando vidas. Se han calculado hasta 93.000 muertes indirectas a largo plazo producidas por leucemia, cáncer de todo tipo, cataratas y trastornos endocrinos. El viento radioactivo transportó la contaminación más allá de las fronteras soviéticas. Las partículas radioactivas llegaron a Suecia, Alemania, Italia, regiones de Asia y América del Norte. Las zonas agrícolas quedaron arruinadas. Los niveles más altos de cesio-137 se concentraron en las capas superficiales del suelo, donde fueron absorbidos por plantas, insectos y hongos, entrando en la cadena alimenticia. Por esta razón, cultivos enteros debieron ser destruidos y el suelo quedó contaminado por décadas. El ganado alcanzó a ingerir pasto envenenado y por ende produciría leche contaminada que fue consumida mayoritariamente por niños, ocasionándoles cáncer de tiroides. Cerca de 350.000 personas fueron evacuadas de forma permanente y miles de kilómetros cuadrados de Ucrania, Bielorrusia y Rusia fueron declarados inhabitables. En cuanto a los animales domésticos que quedaron abandonados, se ordenó el sacrificio de todos por miedo a la propagación de la radiación. Sin embargo, algunos lograron sobrevivir y adaptarse a la zona de exclusión, convirtiéndose en mutantes resistentes al cáncer. Sorprendentemente, la ausencia total de humanos permitió el repoblamiento de diversos animales silvestres, encontrando un refugio inesperado donde ningún humano los molesta, aunque hay evidencia de malformaciones y enfermedades como tumores, cataratas y alteraciones reproductivas. Tanto ha florecido la vida salvaje que Bielorrusia declaró una reserva natural en la zona de exclusión. La radiación ionizante desestabilizó los tejidos vegetales y en un par de días los árboles alrededor de 10 kilómetros cuadrados murieron por necrosis celular masiva, tornándose los bosques de un color cobre rojizo brillante. A pesar de esto, la vida vegetal no se ha detenido, aunque con mutaciones, adaptaciones extremas y procesos alterados. A nivel social y político, Chernóbil fue un factor clave en el colapso de la Unión Soviética al evidenciar el fracaso del sistema, su burocracia, su secretismo y la falta de interés por la vida humana. El encubrimiento, la falta de preparación y la magnitud de la tragedia socavaron la confianza del pueblo en su gobierno. La Unión Soviética enfrentaba una crisis energética severa al momento del accidente, especialmente en Ucrania y Bielorrusia, y no podía permitirse perder toda la planta. Por increíble que parezca, la presión política y económica obligó a mantener operativa la planta produciendo energía eléctrica hasta el año 2000, aprovechando que los reactores 1, 2 y 3 habían quedado intactos, incluso si eso significaba trabajar en condiciones extremadamente peligrosas. En octubre de 1991 se produjo un incendio en el edificio de turbinas del reactor 2, estando cerca de provocar otra emergencia nuclear.
Desde el 15 de diciembre del año 2000, fecha en que se cerró definitivamente la planta, está en fase de desmantelamiento y almacenamiento de combustible gastado. Este trabajo continuará por lo menos hasta el año 2065 debido a la complejidad de desactivar los núcleos RBMK y al manejo de desechos radioactivos. Tras la explosión del reactor 4, el núcleo de uranio alcanzó temperaturas extremadamente altas que se fundió con las barras de combustible, tuberías de circonio, placas de grafito, hormigón y acero. Esta mezcla incandescente formó una lava nuclear llamada corium, que derritió el hormigón del piso y descendió por tuberías y conductos hasta detenerse en una esquina del sótano, donde se solidificó al enfriarse, formando una masa rugosa similar a la pata de un elefante. Fue descubierta en diciembre de 1986 y lamentablemente las personas que se acercaron a ella fallecieron por síndrome de radiación aguda. Es tan altamente radioactivo que es considerado uno de los objetos más peligrosos del planeta. Ni siquiera las cámaras fotográficas ni los robots sobreviven a ella. Se estima que su radiación seguirá siendo letal durante miles de años. Luego del desastre nuclear, se tenía que pensar en algo que contuviera al monstruo radiactivo, así que la prioridad de la Unión Soviética era idearse algo para encerrar los restos del núcleo fundido. Fue así que en mayo de 1986 se inició la construcción de un sarcófago de hormigón armado en el que estuvieron involucrados más de 40.000 personas entre obreros, soldados e ingenieros, trabajando 206 días sin descanso. La mayoría de estas personas trabajaban apenas unos minutos debido a la dosis letal de radiación. Sin embargo, se estima que al menos 30 personas fallecieron directamente durante la construcción del sarcófago y miles murieron después por cáncer y otras enfermedades relacionadas con radiación. Debido a la construcción apresurada y a las condiciones extremas de radiación y calor, el sarcófago fue solo una solución temporal, ya que presentaba fisuras, filtraciones y un alto riesgo de derrumbe estructural. Así que en la primera década del 2000 se tuvo que recurrir a la ayuda internacional para recaudar fondos para la construcción de un segundo sarcófago de 36.000 toneladas de acero. Este segundo sarcófago está diseñado para durar al menos 100 años y en la construcción la seguridad fue mucho más estricta para reducir la exposición a la radiación. El accidente de Chernóbil fue más que una tragedia nuclear. Fue una herida abierta en la historia de la humanidad, un reflejo de un sistema que priorizaba la obediencia al Estado por encima de la seguridad humana. No solo puso en evidencia los fallos técnicos y la falta de protocolos de seguridad, sino también los efectos devastadores de la censura, el secretismo y la negligencia política. La explosión del reactor número 4 transformó la vida de millones de personas, contaminó tierras durante siglos y marcó a generaciones enteras con sus consecuencias invisibles. A pesar de ello, Chernóbil también mostró lo mejor y lo peor del ser humano, la indiferencia de algunos líderes, pero también el sacrificio de miles de liquidadores que entregaron su salud y su vida para evitar una catástrofe mayor. Cada árbol marchito, cada ciudad abandonada y cada historia silenciada nos gritan lo mismo. La verdad nunca debe ocultarse porque la vida de millones depende de ella. Honremos a quienes sacrificaron todo para salvar a otros y aprendamos de su legado. Que Chernóbil no se repita jamás. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y darle like para más videos así.